Imagina esto. Son las 4 de la madrugada. Estás en plena recta de Mulsanne, la franja de asfalto más brutal y legendaria del automovilismo mundial. Tu velocímetro marca 300 km por hora. El viento golpea la carrocería como un muro de concreto. Y de repente, el suelo desaparece. No hay bache, no hay choque, no hay fallo mecánico. El coche simplemente vuela. Eso es exactamente lo que vivió el piloto escocés Peter Dambreck en la edición de 1999 de las 24 horas de Le Mans. Y no fue un accidente. Fue el resultado de uno de los errores de ingeniería más costosos, más vergonzosos y más cinematográficos en la historia del deporte motor. Esta es la historia del Mercedes-Benz CLR, el coche que Mercedes construyó para ganar la carrera más legendaria del mundo, y que terminó convirtiéndose en un avión. Pero para entender la magnitud del desastre, primero hay que entender qué había en juego, por qué Mercedes apostó todo, y por qué ese fin de semana en La Sarthe no fue solo una derrota deportiva, sino una crisis de imagen global para una de las marcas más respetadas del planeta. Si quieres ver más contenido así, sobre los episodios más oscuros y fascinantes del automovilismo, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva que te va a dejar con la boca abierta. Para entender el CLR, hay que retroceder décadas. Mercedes-Benz tiene una relación histórica con Le Mans que va mucho más allá del deporte. En los años 50, la marca alemana dominó el automovilismo internacional con coches como el 300 SL, ese icónico biplaza de puertas aladas que hoy valen millones en cualquier subasta. Pero fue precisamente en Le Mans donde ocurrió la tragedia que cambió todo. En 1955, el Mercedes 300 SLR de Pierre Lévesque se accidentó al inicio de la carrera y los restos del vehículo se lanzaron contra las gradas, matando a más de 80 espectadores en el peor accidente en la historia del deporte motor. Horrorizada, Mercedes se retiró de la competición de resistencia ese mismo año, y durante 4 décadas no volvió. El regreso llegó en los años 90, y llegó por todo lo alto. En 1994, Mercedes comenzó a participar en el Campeonato Internacional de Coches de Turismo. Pero la joya de la corona era el regreso a Le Mans, la carrera de las 24 horas, la prueba que define el legado de cualquier fabricante de automóviles. Para ese objetivo, la marca de la estrella desarrolló el CLK-GTR, un prototipo que debutó en el campeonato FIA GT en 1997 y que fue, sin exageración, devastador. El CLK-GTR ganó 6 de las 8 carreras de su primera temporada. Mercedes estaba de vuelta y tenía hambre. El Mercedes-Benz CLR, siglas que corresponden a Coupé Le Mans Racing, fue diseñado específicamente para competir en la categoría LMGTP de las 24 horas de Le Mans. No era una evolución del CLK-GTR, era un coche completamente nuevo, construido desde cero con un único objetivo: ganar en La Sarthe. El CLR era impresionante sobre el papel. Un motor V8 de 6,0 litros que desarrollaba alrededor de 600 caballos de potencia, una carrocería de fibra de carbono de apenas 900 kilogramos y una aerodinámica diseñada para maximizar la velocidad en las rectas. El equipo detrás del proyecto era AMG Mercedes, la división de alto rendimiento de la marca. Los pilotos elegidos para pilotarlo en 1999 incluían nombres de peso: Mark Webber, que años después se convertiría en uno de los referentes de la Fórmula 1, y Peter Dambreck, especialista en resistencia. Mercedes llegó a Le Mans en 1999 con 3 unidades del CLR y una confianza enorme. Habían invertido recursos millonarios, habían hecho los deberes, o eso creían, y el mundo del automovilismo los miraba como los favoritos para desafiar el dominio de BMW y Toyota en esa edición. Lo que nadie imaginaba era que el CLR escondía un defecto que los ingenieros no habían sabido ver. Un defecto silencioso, invisible en la pista de pruebas, pero letal a más de 300 km por hora en la recta más larga del mundo. Los 3 vuelos del CLR. Jueves. El primer aviso que nadie quiso escuchar. Todo comenzó durante los entrenamientos del jueves, el primer día oficial de actividad en Le Mans. Mark Webber estaba probando su CLR en condiciones aparentemente normales. Al acercarse a la curva de Indianápolis, una de las secciones más técnicas del circuito,
algo ocurrió que no debería haber ocurrido. La parte delantera del coche perdió completamente el contacto con el asfalto. El vehículo se elevó y volcó. Webber salió ileso, lo cual fue un milagro considerando la violencia del accidente. Pero la reacción del equipo fue, en retrospectiva, el segundo error más grave de todo el episodio. Los ingenieros de Mercedes inspeccionaron el coche, lo analizaron y llegaron a la conclusión de que había sido un incidente aislado, una combinación de factores puntuales, una eventualidad. Reconstruyeron el CLR número 4 y lo volvieron a poner en pista. Error fatal. Sábado, el mismo coche, el mismo piloto, el mismo resultado. Llegó el sábado por la mañana, la sesión de calentamiento previa a la carrera, el último test antes de que empezaran las 24 horas. Y el CLR número 4, de nuevo con Mark Webber al volante, volvió a volar. Esta vez fue al final de la recta de Mulsanne, al pasar por una cresta en la que el terreno sube ligeramente antes de descender. A más de 280 km/h, el coche se elevó sobre el asfalto y cayó sobre su techo. Una vez más, Webber salió caminando del accidente. Una vez más, fue un milagro. Pero ya nadie en el paddock podía hablar de eventualidad. Había pasado 2 veces, con el mismo coche, con el mismo piloto, en el mismo circuito. El equipo tomó la única decisión que podía tomar: descartar esa unidad. El CLR número 4 no correría. Pero la dirección de Mercedes tomó otra decisión que, con la perspectiva del tiempo, resulta incomprensible: autorizar el inicio de la carrera con los otros 2 prototipos CLR que quedaban en el garaje. Para compensar, los ingenieros añadieron de urgencia unos difusores delanteros adicionales para intentar aumentar la carga aerodinámica en el frontal del coche. Y dieron instrucciones a los pilotos: no acercarse demasiado al coche de delante, no adelantar pegados a otro vehículo. La carrera arrancó. La carrera. El vuelo que el mundo entero vio en directo. 4 horas después del inicio de las 24 horas de Le Mans de 1999, el reloj marcaba las 10 de la noche. El CLR número 5, con Peter Dumbreck a los mandos, circulaba a plena velocidad por la recta de Mulsanne, intentando acercarse a un Toyota GT1 que tenía delante. Lo que ocurrió a continuación fue grabado por las cámaras de televisión y transmitido en directo a millones de espectadores en todo el mundo. El CLR pasó por una cresta a aproximadamente 300 km/h. El coche se elevó. No a 1 metro, no a 2 metros. Se elevó a más de 15 metros de altura, girando en el aire como un papel al viento, antes de desaparecer más allá de las vallas de seguridad, aterrizando entre los árboles al borde del circuito. La imagen fue sobrecogedora. Un coche de carreras moderno, en plena competición, volando por los aires como si fuera de juguete. Dumbreck sobrevivió, ileso, lo cual, viendo las imágenes, resulta casi imposible de creer. Minutos después del accidente, Mercedes-Benz ordenó al CLR número 4, el único que quedaba en pista, regresar a los boxes de inmediato. Las persianas del garaje bajaron. La marca de la estrella se retiró oficialmente de las 24 horas de Le Mans de 1999. Y se retiró para siempre de la competición en la categoría reina de prototipos. Antes de que te explique exactamente por qué el CLR volaba, porque la física detrás de esto es increíble, deja un comentario ahora mismo. ¿Crees que Mercedes tomó la decisión correcta al iniciar la carrera después del segundo accidente? Quiero leer tu opinión. Cuando la física convierte un coche de carreras en un avión, mucho se ha escrito sobre el desastre del CLR. Las investigaciones técnicas posteriores, los testimonios de los propios pilotos, incluyendo la autobiografía de Mark Webber, OC Grid, publicada en 2015, y los comunicados internos de Mercedes, confirmaron algo que los aficionados al automovilismo intuían. El problema no fue la pista. No fue la climatología. No fue el error humano. ¡Fue el diseño del coche! Y la explicación, aunque requiere entender algunos principios básicos de aerodinámica, es en realidad brutalmente sencilla. El problema de los voladizos y la batalla corta. Los coches de la categoría LMGTP en 1999 operaban bajo un reglamento técnico que, en retrospectiva, tenía un margen de riesgo enorme. Las normas permitían voladizos delanteros muy largos,
es decir, grandes extensiones de carrocería que sobresalen por delante del eje frontal del coche. El CLR tenía una superficie plana muy extensa proyectada hacia adelante, pero una distancia entre ejes, la llamada batalla, que es la distancia entre el eje delantero y el eje trasero, relativamente corta. Esta combinación creaba un vehículo con tendencia natural al cabeceo. Pequeñas oscilaciones longitudinales que, a bajas velocidades, son absolutamente inofensivas, pero que a más de 300 km por hora se convierten en un problema de proporciones colosales. En los coches de competición, el ángulo de inclinación del vehículo respecto al suelo, técnicamente llamado pitch o ángulo de ataque, es un parámetro crítico. Normalmente, los prototipos de resistencia circulan con la trompa ligeramente más cerca del suelo que la parte trasera. Esto genera presión aerodinámica negativa, lo que en inglés se llama downforce, que empuja el coche hacia el asfalto y garantiza que los neumáticos tengan agarre. Pero el downforce tiene un precio. Aumenta la resistencia al avance, el llamado drag, lo que reduce la velocidad máxima en recta. En Le Mans, la recta de Mulsanne es la sección más importante del circuito. Es donde los coches alcanzan sus velocidades máximas. Y es donde los segundos que se ganan o se pierden pueden decidir una carrera de 24 horas. Los ingenieros de Mercedes tomaron la decisión de configurar el CLR con un ángulo de pitch prácticamente nulo. El coche iba casi completamente plano respecto al suelo. El objetivo era reducir el drag y ganar velocidad punta. La consecuencia, que no calcularon correctamente, fue eliminar gran parte de la carga aerodinámica frontal. El circuito de la Sarthe no es una superficie completamente plana. Tiene baches, ondulaciones y sobre todo crestas, puntos donde la pista sube y luego baja bruscamente. Cuando el CLR, configurado casi plano, llegaba a una de estas crestas a 300 km por hora, ocurría algo físicamente inevitable. El coche pasaba la cresta con la carrocería en un ángulo positivo, la trompa apuntaba ligeramente hacia arriba. En ese momento, el enorme fondo plano del vehículo actuaba como el ala de un avión. El aire a 300 km por hora que viajaba bajo el coche generaba una presión ascendente, sustentación en términos aeronáuticos, que superaba el peso del propio vehículo. ¿El resultado? ¡El CLR despegaba! El problema se amplificaba exponencialmente cuando el coche seguía de cerca a otro competidor. El vehículo de delante genera aire turbulento, sucio, que reduce aún más la carga aerodinámica frontal del CLR. Fue exactamente la situación de Peter Dambreck, persiguiendo al Toyota GT1 en plena cresta a máxima velocidad. La física simplemente hizo su trabajo. El CLR voló. Las consecuencias del desastre. Las consecuencias del fin de semana de Le Mans 1999 fueron inmediatas y permanentes. Mercedes-Benz canceló el programa de desarrollo del CLR y con él, cualquier ambición de regresar a las 24 horas de Le Mans en la categoría reina. La marca reorientó sus recursos deportivos hacia el DTM, el Campeonato Alemán de Turismos, y posteriormente hacia la Fórmula 1, donde dominaría de manera histórica en la era híbrida entre 2014 y 2021 de la mano de Lewis Hamilton. Pero desde 1999, Mercedes no ha vuelto a disputar Le Mans con un prototipo de máxima categoría, un vacío que dura ya más de 2 décadas y media. El escándalo del CLR no solo afectó a Mercedes, obligó a repensar las bases mismas de la seguridad en el automovilismo de resistencia. El Automobile Club de l'Ouest, el ACO, organizador de Le Mans, actuó en 2 frentes. Por un lado, modificó el reglamento técnico para reducir las dimensiones máximas permitidas de los voladizos en los coches de prototipo, eliminando el margen que había convertido al CLR en un avión accidental. Por otro lado, intervino directamente sobre el circuito de la Sarthe. En el año 2000, las crestas al final de la recta de Mulsanne, esos mismos puntos donde Webber y Dambreck perdieron el contacto con el suelo, fueron rebajadas y modificadas para reducir la posibilidad de que un coche se desestabilizara aerodinámicamente. El mundo del automovilismo aprendió una lección brutal. La aerodinámica, mal calculada, puede convertir cualquier coche de carreras en un misil. Mark Webber, en su autobiografía Aussie Grit, publicada por Pat Macmillan en 2015, describió su experiencia con el CLR como uno de los episodios más inquietantes de su carrera. Lo que más perturbaba al australiano no era el accidente en sí, sino la sensación de que el problema era sistémico.
que el coche tenía ese defecto integrado en su ADN y que nadie en el equipo pareció comprenderlo a tiempo para evitar el desastre. Dumbreck, por su parte, declaró en múltiples entrevistas posteriores que durante el vuelo no hubo tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Todo sucedió en menos de un segundo. El coche estaba en la pista y de repente estaba entre los árboles. Ambos tuvieron suerte. Una suerte que en Le Mans no siempre llega. El caso del Mercedes-Benz CLR es estudiado hoy en facultades de ingeniería y en escuelas de gestión deportiva por razones que van más allá de la aerodinámica. Porque el CLR no falló una vez, falló 3 veces. Y entre la primera y la tercera, Mercedes tuvo 2 oportunidades de parar, de reconocer el problema, de proteger a sus pilotos. La primera vez, optaron por reconstruir el coche y continuar. La segunda vez, optaron por reforzar los difusores y seguir corriendo. Solo cuando las imágenes de Peter Dumbreck volando a 15 metros de altura fueron transmitidas en vivo a todo el mundo, la marca de la estrella tomó la única decisión que siempre debió haber sido la primera: detener el programa. El deporte motor es una disciplina en la que el riesgo cero no existe. Los pilotos lo saben. Los ingenieros lo saben. Los aficionados lo saben. Pero hay una diferencia fundamental entre el riesgo inherente a la competición y el riesgo generado por un error de diseño que se repite, que se documenta y que aún así no se corrige. Esa diferencia tiene nombre: responsabilidad. Y en Le Mans 1999, Mercedes-Benz aprendió esa lección de la peor manera posible. Frente a las cámaras de todo el mundo, a 300 km/h, a 15 metros sobre el suelo. Construyeron el coche más rápido de su historia y, sin saberlo, habían construido un avión. Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien a quien le guste el automovilismo. Y si quieres que cubramos otro episodio oscuro del deporte motor, dímelo en los comentarios. Hay muchas más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.